de contenidos en Radio Cultura de lunes a viernes de 20:30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. Soy completamente incapaz de quedarme hasta tarde trabajando o estudiando y el día me rinde muchísimo más si arranco temprano porque a las 6 de la tarde ya no puedo con la vida. Para tratar de entender por qué pasa esto, me senté a conversar con la doctora Bettina Tassino para hablar de relojes biológicos. Y los seres vivos somos básicamente relojes, ¿no? Porque funcionamos, todos los seres vivos, funcionamos con actividades biológicas, funciones fisiológicas, bioquímicas, comportamentales, que están pautadas rítmicamente. Porque pensemos que la vida se origina en un planeta que, al igual que lo que pasa al día de hoy, mantiene un movimiento de rotación. Ese movimiento de rotación alrededor de su eje genera la alternancia de luz y oscuridad. Hace relativamente poco, ¿no? En la década del 80 se descubrieron que esos mecanismos estaban regulados por genes que llamamos genes reloj, que lo que pauta nuestras actividades tiene una base genética. Entonces, así como cada uno de nosotros tiene una combinación particular de genes que nos hace únicos e irrepetibles, también tenemos genes reloj, una combinación particular de genes reloj, más matutinos o más vespertinos. Pero esas personas en general, y más en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? del que madruga Dios le ayuda, en esta sociedad las personas muy vespertinas están de alguna manera en desventaja. ¿Por qué? Porque la sociedad funciona muy temprano de mañana. Hay una investigadora que habla de que el sueño en la adolescencia se configura en la tormenta perfecta, ¿no? En el sentido de que, por un lado, estas cuestiones más biológicas los hace ser más nocturnos, más tardíos. También hay menos control parental, entonces eso hace que ya no los podamos hacer dormir tan temprano. El uso de las redes sociales y de los dispositivos también colabora a esta nocturnidad, pero por otro lado, les exigimos que vayan al liceo a las 7:30 de la mañana. Entonces hay un tironeo, ¿no? Que comprime de los dos lados la cantidad de horas, la duración del sueño en los adolescentes, que en general está siendo un problema para la población, para todos, ¿no? La cantidad de horas que dormimos, pero para los adolescentes especialmente. Pero después, ahí fue que justamente dijimos, bueno, ¿pero qué pasará con nuestros adolescentes? Si estos son jóvenes universitarios que ya pasaron ese pico de nocturnidad, y bueno, nos encontramos con, de vuelta, el valor más alto reportado, ¿no? Entonces, empezamos a investigar cuáles podrían ser algunos de los factores culturales, de los hábitos sociales. ¿Hay algo que se puede hacer? O sea, yo me podría identificar como una persona alondra, una persona que se levanta temprano, o que en general mi actividad intelectual se me da mejor hacerla de mañana. ¿Se puede hacer algo para matizar o para suavizar un poco para adecuar, ¿no? Sí. Uh-huh. Hay algunas cosas que son, cuando te las diga, a todo el mundo le van a parecer obvias. Entonces, aquel contraste ancestral entre la luz y la oscuridad, esos dos estados tan distintos, los aplanamos y aplanamos nuestra exposición a la luz. Ya perdimos ese contraste. Todo un tema. Soy Soledad Machado y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de la ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. No sé tú, pero yo soy completamente incapaz de quedarme hasta tarde trabajando o estudiando, y el día me rinde muchísimo más si arranco temprano porque a las 6 de la tarde ya no puedo con la vida. Pero conozco gente que
no existe antes de las 11 de la mañana y está impecable, lista para comerse el mundo a las 12 de la noche. Para tratar de entender por qué pasa esto, me senté a conversar con la doctora Bettina Tassino, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, para hablar de relojes biológicos. Todo un tema. Bueno, muchísimas gracias, Bettina, por acompañarnos y donarnos tu tiempo para hablar de cronobiología, que si esto no es todo un tema, yo sé que digo esto en todos los episodios, pero es todo un tema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Sole, por la invitación. Un placer estar en este programa, en este podcast de ciencia. Y sí, la cronobiología es todo un tema. Y estábamos hablando un poquito antes de empezar. Y a diferencia de los horarios y los liceos, esto no se inventó hace poco, sino que tiene un origen que se remonta bastante para atrás. O sea, ¿cómo podemos empezar a pensar en nuestros relojes biológicos? Yo creo que saliéndonos de esta cosa ombliguista que tenemos los seres humanos de pensarnos que todo empieza con nosotros, este tema en particular y la existencia de relojes biológicos, que suena como una rareza, ¿no? Que los seres vivos tengamos relojes, ¿sí? Y los seres vivos somos básicamente relojes, ¿no? Porque todos los seres vivos funcionamos con actividades biológicas, funciones fisiológicas, bioquímicas, comportamentales, que están pautadas rítmicamente, o sea, que cumplen de alguna manera ciclos, ¿sí? Y eso está comandado de alguna manera por un reloj biológico. Y estos relojes biológicos tienen su origen prácticamente desde el origen de la vida, porque pensemos que la vida se origina en un planeta que, al igual que lo que pasa al día de hoy, mantiene un movimiento de rotación alrededor de su eje. Ese movimiento de rotación alrededor de su eje genera la alternancia de luz y oscuridad. Genera esos ciclos predecibles, absolutamente inexorables entre el día y la noche. Y eso es anterior inclusive a que hayan aparecido las primeras formas de vida en este planeta. O sea que cuando aparece la vida en este planeta, aparece bajo esas condiciones de la alternancia del día y la noche, de la luz y la oscuridad como dos eventos que pautan en definitiva esa ciclicidad. Entonces, a partir de ahí, obviamente que si lo pensamos como en esas características, ¿no?, que de alguna manera favorecen a los seres vivos en esas condiciones de luz y oscuridad, aparecen mecanismos, y por ahí podemos entender el origen y el mantenimiento. O sea, esas condiciones favorecen el origen y el mantenimiento de algunos mecanismos que lo que permiten es anticipar lo que va a venir, anticipar la luz o anticipar la oscuridad. Entonces, esa separación temporal también separa temporalmente las actividades de los organismos en diurnos o en nocturnos, si van a estar activos de día o si van a estar activos de noche. O sea que esto viene de tiempos más que ancestrales, es súper interesante. Claro, hasta que no lo dijiste, no lo había pensado, pero obviamente la vida se desarrolló en el planeta Tierra con las condiciones del planeta Tierra, con luz y oscuridad. Claro. Y lo que a mí me parece que es maravilloso, ¿no?, es que esos mecanismos que hoy sabemos, ¿no?, hasta hace relativamente poco, ¿no?, en la década del 80 se descubrieron que esos mecanismos estaban regulados por genes que llamamos genes reloj,
¿sí? Y capaz que tú o los oyentes se acuerdan que en 2017 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina lo ganaron 3 cronobiólogos, que fueron los que en la década del 80 descubrieron el primer gen reloj, que era el gen PER, y lo descubrieron en las moscas de la fruta. Resulta que ese mismo gen, ¿sí?, está presente en muchos otros organismos, no solo en la mosca de la fruta, incluidos los seres humanos. Entonces, esos genes, así como esta condición de luz y oscuridad es una condición ancestral, también los genes que permiten anticipar si va a ser de día o de noche y por lo tanto anticipar las actividades de esos organismos, también son sumamente ancestrales y los compartimos con distintas formas de vida, no son solo de los seres humanos. Entonces, eso a mí me parece que también nos habla, ¿no?, de esa unidad, ¿no?, de esa unidad en la diversidad también. Sí, qué salado. Está súper interesante y es un tema del que se podría hablar durante horas, pero el tiempo es tirano, la luz es tiempo y el tiempo es tirano. Así que me gustaría ahora sí mirarnos el ombligo y tratar de que nos cuentes o damos un poco de perspectiva de por qué hay personas que antes de las 11 de la mañana no se miran el ombligo porque lo único que están haciendo es mirar para adentro, o que después de las 3 de la tarde olvídate de que puedan hacer absolutamente nada. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, eso básicamente está relacionado con lo que hablábamos recién, de que que lo que pauta nuestras actividades tiene una base genética. Entonces, así como cada uno de nosotros tiene una combinación particular de genes que nos hace únicos e irrepetibles, también tenemos genes reloj, una combinación particular de genes reloj. Entonces, esta particularidad de genes reloj nos hace ser más matutinos o más vespertinos a las personas, ¿no? Uh-huh. Y eso de ser más matutinos o más vespertinos, lo que va a decir es que vamos a tener distintas preferencias, que llamamos preferencias circadianas, ¿sí?, porque está relacionado a los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son justamente estos que están pautados por un periodo de alrededor de 24 horas. Y decimos circa porque es cerca, ¿no?, de un día. Puede ser más corto o un poquito más largo. Entonces, estos ritmos circadianos están pautados por esa combinación de genes, y hay personas que tienen preferencias circadianas más matutinas, y son aquellas personas que se levantan muy temprano en la mañana y que están muy frescos, ¿no?, en la mañana, pero que alrededor de las 9, 10 de la noche ya no funcionan, ¿no? Uh-huh. Y otras personas que son más noctámbulas, más vespertinas le llamamos, que al contrario, que prefieren destinar la tarde, la noche a las actividades más demandantes, por ejemplo, intelectualmente, ¿sí? Pero esas personas en general, y más en esta sociedad en la que vivimos, ¿no?, del que madruga Dios le ayuda, en esta sociedad las personas muy vespertinas están de alguna manera en desventaja. ¿Por qué? Porque la sociedad funciona muy temprano de mañana. Entonces, aunque esas personas, a las que llamamos en general búhos, ¿no?, porque son los que habitan más la noche, al otro día la sociedad funciona en la mañana temprano, entonces se tienen que levantar temprano, y eso hace que tengan en general un importante déficit de sueño, que lo compensan, por ejemplo, los fines de semana, cuando las demandas sociales se flexibilizan un poco. Entonces, esto, ¿no?, esto de los que le llamamos cronotipos, ¿no?, a las diferentes preferencias de las personas por funcionar mejor en la mañana o en la noche. Estos cronotipos, además de que cada uno de nosotros tiene una combinación particular que nos hace ser más matutinos o más vespertinos, cambia también a lo largo de la vida, ¿no? Y eso es bien importante, porque cuando nosotros pensamos en que tiene una base genética, pensamos que es un carácter rígido, ¿sí? Y es un carácter que, a pesar de tener una base genética, también cambia a lo largo de la vida, y debido a desarrollo puberal, los adolescentes se hacen muy nocturnos, muy búhos, ¿sí? Entonces, eso es algo que está bueno considerar,
Hay una investigadora que habla de que el sueño en la adolescencia se configura en la tormenta perfecta, ¿no? Claro, en el sentido de que, por un lado, estas cuestiones más biológicas los hace ser más nocturnos, más tardíos. También hay menos control parental, entonces eso hace que ya no los podamos hacer dormir tan temprano. Uh-huh. El uso de las redes sociales y de los dispositivos también colabora a esta nocturnidad, pero por otro lado les exigimos que vayan al liceo a las 7:30 de la mañana. Entonces hay un tironeo, ¿no?, que comprime de los dos lados la cantidad de horas, la duración del sueño en los adolescentes, que en general está siendo un problema para la población, para todos, ¿no? La cantidad de horas que dormimos, pero para los adolescentes especialmente. Entonces hay una movida bastante importante a nivel de la comunidad cronobiológica, con algunos experimentos muy exitosos, de demostrar que si se atrasa el horario de los liceos, la entrada, el ingreso de los liceos, hay mayor, por ejemplo, mejor desempeño, mejora el humor de los adolescentes, duermen un rato más, y eso genera una especie de cascada de efectos beneficiosos. Nosotros acá en Uruguay tenemos una especie de experimento natural con los turnos liceales, ¿sí? Una cosa que en general no ocurre en otros lugares del mundo, ocurre en Latinoamérica por una cuestión de déficit de edificios, ¿no? O sea, sí, esa escasez de edificios hace que tengamos este sistema de silla caliente, ¿no?, en los liceos. Pero eso nos permitió investigar qué pasa con los turnos y con los adolescentes. Y a pesar de que los adolescentes que asisten al turno intermedio, que entran a las 11:30 de la mañana, son muy nocturnos, tienen un cronotipo muy tardío, aún así su desempeño no está condicionado por su cronotipo. Sin embargo, los estudiantes que asisten en el turno de la mañana, a medida que son más vespertinos, su desempeño disminuye. Y eso, de alguna manera, los coloca en una situación de desventaja, ¿no?, a los estudiantes muy nocturnos, pero que van al liceo de mañana, porque su rendimiento está condicionado por su cronotipo, algo que no pueden manejar, ¿no? Claro. Entonces, genera una situación, de alguna manera, que no es la ideal para el desempeño de un adolescente. Sí, de un adolescente o de cualquier persona, porque después también es como que te termina afectando a la larga, porque si no te va tan bien en el liceo, después es más complicado. Exactamente. O que no te da para ir a la facultad o como cosas de eso. Es un tema... Y a veces no tiene que ver con eso, claro, justamente. Tiene que ver con que estás desincronizado. Hay una desincronía entre tu mejor momento y el momento en que estás demandado o demandada de realizar tal o cual actividad. Entonces, eso es un asunto que es importante tenerlo en cuenta, y cuando conversamos con la comunidad educativa, ¿no?, los docentes muchas veces dicen, ahora entiendo, es verdad que estaba dormido, ¿no? Esa cosa como de estar de cuerpo presente y de alma ausente, como decía García Márquez, ¿no? Que a veces los adolescentes, cuando están en las primeras horas de clase, pasa eso, están ahí pero no están ahí. Y bueno, y esto tiene que ver justamente con esta, ¿no?, con esto que ocurre en estos mecanismos que determinan los ritmos circadianos. Y también estaba pensando, escuchándote, que nuestra sociedad es también interesante en el sentido de que muchas de nuestras actividades sociales son tarde de noche. Y eso complica un montón de cosas. Porque sí. Yo decía, bueno, ponele que sos una persona más bien nocturna, capaz que oscureciendo el cuarto más temprano, como que hay algunas cosas que quizás se puedan hacer, pero somos un pueblo que cena a las 10 de la noche. Exactamente. Y eso condiciona muchísimo, ¿no? Cuando nosotros
en el grupo de investigación en cronobiología que dirigimos con Ana Silva, empezamos a trabajar en estos temas porque tuvimos mucha suerte de que fuimos invitadas para participar en el equipo docente de la Escuela de Investigación Antártica que organizó la Facultad de Ciencias en 2014. Y cuando, tuvimos esa oportunidad, teníamos un experimento natural con esa ida a la Antártida y con trasladar a 16 estudiantes universitarios de Montevideo a Antártida en verano con un cambio abrupto de fotoperíodo, que era un experimento que no lo podíamos dejar pasar. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando lo primero que hicimos, que fue caracterizar a esos adolescentes, no a esos jóvenes, ¿no? Porque ya eran estudiantes universitarios, ya habían pasado la adolescencia. Estos estudiantes universitarios, previo a viajar a la Antártida, lo que encontramos, y nos sorprendió muchísimo, fue que eran extremadamente nocturnos. Ya habían pasado la adolescencia, o sea, ya habían pasado ese pico de nocturnidad, digamos, de los adolescentes, y aún el valor de cronotipo que reportábamos era el más alto reportado en el mundo para esa franja de edad. Y dijimos, serán 16 mutantes que nos estamos llevando a la Antártida, 16... Son personas especiales, están yendo 16 raros búhos que se van a la Antártida. Pero, claro, entonces cuando fuimos a publicar esos resultados, no nos creían mucho de ese dato. Porque justamente era el valor más alto de cronotipo reportado. Pero después, ahí fue que justamente dijimos, pero ¿qué pasará con nuestros adolescentes? Si estos son jóvenes universitarios que ya pasaron ese pico de nocturnidad, y nos encontramos con, de vuelta, el valor más alto reportado, ¿no? Entonces, empezamos a investigar cuáles podrían ser algunos de los factores culturales, de los hábitos sociales. Y ahí aparece el tema de la cena, como tú decís, esa cena que, por ejemplo, en estudiantes liceales, la hora media de la cena son las 10:30 de la noche. Es muy tarde, ¿no? Eso obviamente que atrasa, y eso tiene que ver no con que los adolescentes son búhos, sino que tiene que ver con la organización familiar y con los hábitos sociales, ¿no? Esto de armarnos un mate a las 9 de la noche, ¿no? También tiene que ver con esto de que somos muy nocturnos, y obviamente que también las salidas, los espacios de esparcimiento, de recreación, también se agendan sumamente tarde. Entonces eso produce un movimiento, digamos, de un tironeo a este pobre reloj biológico que está, claro, durante el fin de semana. La pandemia creo que matizó bastante eso porque no hay posibilidades de salir hasta las 6 de la mañana, pero después hay que ir al liceo a las 7:30 de la mañana o levantarse para ir a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces hay una especie de jet lag, como si viajara a Europa todos los fines de semana y fuera y viniera, digamos. Claro, produce ese tipo de cosas a este reloj tironeado. Y sabiendo eso, que tenemos el peor viaje a Europa del mundo, porque ni siquiera paseas, ¿hay algo que se puede hacer? O sea, yo me podría identificar como una persona alondra, una persona que se levanta temprano, o que en general mi actividad intelectual se me da mejor hacerla de mañana, porque es cuando estoy despierta, después voy dejando de existir. ¿Se puede hacer algo para no necesariamente cambiar? Porque es muy difícil de cambiar y tiene un montón de factores que son inherentes a nuestra persona, pero para matizar o para suavizar un poco para los efectos. adecuar, ¿no? Sí. Uh-huh. Hay algunas cosas que son, sí, cuando te las diga a todo el mundo le van a parecer obvias, pero que tienen que ver con esto de que las señales que recibe nuestro cerebro para estar activos o para irse a dormir tienen que ver con la luz, porque lo decíamos desde el principio, la luz y la oscuridad es lo que está regulando a este reloj. Entonces la luz pasa a ser la señal temporizadora por excelencia para el reloj biológico. El reloj biológico, del punto de vista de como sistema en los seres humanos, en los mamíferos en general, pero en los seres humanos en particular, tiene un anclaje muy específico en el cerebro, en el hipotálamo, en los núcleos supraquiasmáticos. Esos núcleos supraquiasmáticos están
por un lado conectados con la retina en los ojos, ¿sí? Que es por donde entra la luz. Claro. ¿Sí? Entonces, esa vía, digamos, nerviosa que conduce la luz desde los ojos hasta los núcleos supraquiasmáticos es muy importante, y además está conectado con otra estructura que es la glándula pineal, que es la encargada de segregar una hormona, que es la hormona también temporizadora por excelencia, que se llama melatonina, ¿sí? Que es la hormona de la noche. La melatonina se segrega al torrente sanguíneo en ausencia de luz, ¿sí? Para nosotros que somos animales diurnos, la melatonina es la hormona del sueño también, es la hormona que nos induce a dormir. Entonces, si pensamos como en ese contexto, pensemos que cuando nos vamos a dormir y nos acostamos con el celular, que tiene una luz importante, blanca, ¿sí? Tiene mucha luz blanca, tiene una luz enriquecida en azul, o sea, es una luz blanca, es muy parecida a la luz del mediodía. Estamos dándole una señal absolutamente contradictoria a nuestro cerebro, porque es de noche, pero hay luz. Entonces, mientras estamos mirando el celular, nuestro cerebro está absolutamente confundido, ¿sí? Y nuestra glándula pineal está totalmente inhibida de segregar melatonina. ¿Ah? Claro. ¿Por qué? Porque si hay luz, no hay melatonina. No, ¿ah? Porque es el mediodía para nuestro cerebro. Claro. Entonces, la luz a esas horas del día funciona como si fuera cafeína para el cerebro, ¿sí? Lo pone en actividad, lo pone en alerta. No es hora de dormir, si hay luz, es hora de estar activo, es hora de la alerta, ¿sí? Entonces, eso es una medida muy importante para tener en cuenta. Evitar, y en este sentido hay investigaciones muy nuevitas que indican que distintas personas tienen distinta sensibilidad a esa luz. O sea, no todos la misma cantidad de luz nos afecta de igual manera. Y otra investigación súper relevante es que los niños y las niñas son mucho más sensibles a la luz que los adultos. Entonces, una medida muy importante es evitar que los niños y las niñas estén frente a pantallas durante la noche, ¿sí? Esa hora que decimos, bueno, está en este momento que miren dibujitos en el celular, no, negativo. Y lo otro que es importante es que en esta vida, ¿no? En esta vida urbana, moderna, nosotros, además de confundir al cerebro, no solo por los celulares, sino por la luz artificial en general, perdimos noche, extendimos el día con la luz artificial. Pero además de extender el día, también perdimos luz natural durante el día porque estamos en edificios, trabajamos en edificios cerrados con la misma luz artificial que tenemos durante la noche. Claro. Entonces, aquel contraste ancestral entre la luz y la oscuridad, esos dos estados tan distintos, los aplanamos y aplanamos nuestra exposición a la luz. Ya perdimos ese contraste. Y ese no contraste, de alguna manera, confunde también al cerebro, ¿sí? Porque ya no sabemos qué cosa es qué. Y el cerebro, de alguna manera, funciona en esto que llamamos en curso libre, sin claves ambientales que de alguna manera pauten su accionar. Entonces, la otra pata, digamos, es evitar la luz de noche, y la otra pata, ya todos deben de adivinar, que viene por estar a más luz natural durante el día, principalmente durante la mañana. Entonces, una exposición a la luz natural, que no es estar al sol, ¿no? Sino estar a la luz durante el invierno, durante el verano, por lo menos media hora, es salud para el reloj biológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a estar dando la pauta de que, ahora sí es de día, ahora esto es día de verdad, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, desayunar frente a una ventana, caminar 15 cuadras para ir a trabajar o a estudiar, ir en bici, tener esa exposición a la luz natural durante el día es muy importante porque va a generar de alguna manera ese contraste entre el día y la noche y restablecer el contraste en el que nuestro reloj ha evolucionado por miles de millones de años, ¿no? ¿Sí? La luz artificial es un chasquido, digamos, en nuestro tiempo evolutivo. Sí. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos escapa de las manos. La luz está afuera todavía, pero vamos a tener que ir redondeando, así que no me queda más que agradecerte muchísimo. Por favor, Sole, un placer y a las órdenes. Muchas órdenes. Gracias. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Nos encontramos la semana que viene para conversar de inteligencia artificial y machine learning, que es básicamente la rebelión de las máquinas, así que vamos a ver si será necesario meterse en un búnker en el futuro cercano, y eso es todo un tema. De Soledad Machado y Magnus, guión y voz de Soledad Machado, edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de Ñomos Científicos Anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un nombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20:30 a 21. Mundo Podcast. Escúchalos en la plataforma de mediospublicos.uy. Mundo Podcast.